y, y vamos a dar inicio a nuestra sesión para que ustedes conozcan de primera mano el reporte de nuestros objetivos de hoy. Bien. Bueno, muy bien. Ya estamos a muy pocos días y con este lunes festivo, pues con más veras, se va a hacer muy corto. Arrancamos el próximo miércoles nuestro Congreso Nacional. Hoy estamos en las preliminares, en el último de los bloques de la rendición de cuentas, que está asociada con los objetivos estratégicos y la presentación de los estados financieros. Ya evacuamos los temas con Cenipalma, de los temas fitosanitarios, mejoramiento de la productividad, el genético y todo el tema de investigación. Vimos el miércoles los temas de rentabilidad palmera y palmicultura sostenible, y hoy nos corresponde ver cómo estamos haciendo el fortalecimiento de la institucionalidad, que tiene un gran bloque de los temas de representación gremial y la presentación de los estados financieros, que es un espacio que también abrimos para poder tener las preguntas previas al Congreso. Ya les he mencionado en los distintos escenarios nuestras visitas técnicas. Están llenas, las dos que mantuvimos, tanto la de Codicel como la de la Vizcaína. En la Vizcaína ya tenemos un grupo de cerca de 40 personas, muy positivo que tantos palmicultores quieran ir a ver lo que estamos haciendo en nuestro campo experimental. Y en Ecodiesel es un grupo más reducido por las restricciones de seguridad industrial, pero ya está lleno también. Esperamos que se inscriban y asistan a los 4 talleres que tenemos previstos el miércoles en el transcurso de la mañana y la tarde, 2 en la mañana y 2 en la tarde, y por supuesto que nos acompañen en el evento de sostenibilidad palmera para el cierre del primer día. Ya están listos todos los conferencistas para el día jueves, tanto Carlos Gustavo Cano como César de Hart, por supuesto Nicolás con sus palabras, tenemos la gente de la consultora VIP para los temas de prospectiva, y el ministro Diego Molano está ya subido a este bus, muy interesado en acompañarnos ese día, así que va a estar muy interesante eso. Tendremos el viernes ya el acto de instalación con el ministro de Agricultura y nuestras sesiones estatutarias de Congreso, Asamblea y Sala General. Esa es la agenda que tenemos para el Congreso la próxima semana. Ya cerca de 550 inscritos. Ahí sí, como quien dice, los que todavía faltan por inscribirse, apúrenle que se está quedando lleno. Y yo creo que eso nos da un repasito muy rápido, simplemente para los que de pronto no habían tenido la oportunidad en sesiones anteriores o estaban aún pendientes de conocer lo que vamos a hacer la próxima semana. Nicolás, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta sesión. Gracias, Juan. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta última sesión de rendición de cuentas previa a nuestro Congreso. Efectivamente, como dice Juan, esta semana hemos pasado lunes y miércoles por 4 de los objetivos estratégicos que tiene la Federación y el sector, y hoy vamos a cubrir el último de esos objetivos estratégicos, así como la presentación de los estados financieros. Este es un proceso que, como lo he dicho en las sesiones anteriores, para nosotros es fundamental. Es el proceso mediante el cual le informamos a los palmicultores sobre la gestión de la federación y les rendimos cuentas sobre el actuar de Fedepalma y Cenipalma en el último año al Congreso Nacional de Cultivadores de Palma Aceite, que es la máxima instancia de nuestra gremialidad, así como a los miembros de la Asamblea de Fedepalma y la Sala General. ¿Por qué nos parece tan significativo el proceso de rendición de cuentas? Porque para nosotros es fundamental en la construcción de confianza entre los palmicultores y la federación. Y de allí se desprende la legitimidad del trabajo que realizamos en nombre y para los palmicultores de Colombia. Así que hemos aprovechado que la pandemia nos dejó estas herramientas que permiten a través de la virtualidad llegar a muchas más personas, para que incluso aquellos palmicultores que este año no puedan acompañarnos en Bucaramanga a partir del miércoles de la otra semana puedan enterarse de lo que estamos haciendo, puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes y de esa manera llegar a todos los rincones del país con la información y esta rendición de cuentas. Hoy, como les decía, nos referiremos al último de los objetivos estratégicos, fortalecer la institucionalidad, y presentaremos los estados financieros al cierre del año 2021, todo esto previo al Congreso de la otra semana.
Así que les agradecemos mucho que se hayan conectado. Esperamos que sea información relevante para todos los palmicultores y palmicultoras en Colombia. Y empezaríamos con Juan Fernando Lesaca, que es el responsable del componente del fortalecimiento de institucionalidad, y posteriormente le daríamos la palabra a Cristina Triana, quien lideraría la presentación de los estados financieros. Así que muchas gracias, bienvenidos y adelante, Juan Fernando. Muchas gracias, Nicolás. Voy a compartir precisamente la presentación para poder compartir con ustedes los principales hitos y logros que tuvimos en el Frente de Fortalecimiento Institucional. Al igual que mis otros compañeros directores, me parece muy importante señalar cuál ha sido el equipo que acompaña esta gestión gremial y todo el tema de fortalecimiento institucional. Ustedes conocen muy bien a nuestros 4 delegados gremiales regionales: Patricia Díaz, María Paula Gómez, Paula Andrea Betancourt y Diego Nieto. En el tema de fortalecimiento institucional, también en el trabajo interno, tenemos a Claudia Montoya, nuestra jefe de Oficina de Desarrollo Organizacional, y Ana Carolina Hernández, la jefe de la Oficina de Control de Riesgos. Y finalmente, alguien que pone siempre la cara de la mano con el equipo de atención al afiliado, que es Luz David Briceño, que está muy pendiente de todos los temas de atención al afiliado, Registro Nacional Palmicultor y otros tantos temas muy propios de nuestra federación. Así que con este equipo y a nombre de ellos, pues estaré presentando precisamente estos principales hitos y logros alrededor de la gestión gremial, que se ve en 3 grandes frentes: la nacional, la regional y la internacional, de la cual vamos a hacer énfasis en particular en los temas de nuevas fuentes de financiación. Es tal vez el tema más interesante. En este objetivo también está contenido el bloque relacionado con la gestión de imagen y reputación del sector y de la federación. Ahí les voy a contar un poquito acerca de unos temas de comunicaciones, del resultado del estudio de imagen y reputación y de toda la cobertura de prensa, que es un trabajo que hacemos permanentemente. Y cerraremos con los temas propios del fortalecimiento interno o institucional de la federación, que parte, entre otras cosas, de ser más representativos. El balance de registro de afiliación siempre es importante tenerlo presente, los temas de desarrollo organizacional y gobierno corporativo, y algo muy corto acerca del informe de labores, donde se ve reflejado precisamente todos los temas de los fondos para fiscales, que es algo que entregamos permanentemente todos los años, también como parte de este ejercicio de rendición de cuentas, pero con énfasis en la administración de los fondos, y por eso quería mencionarlo al final. Muy bien, en nuestra gestión gremial nacional, tristemente debo arrancar por algo que fue del mayor impacto en el país, por supuesto, pero aquí hacemos el énfasis en lo que sucedió en el sector, que fue el paro nacional. Ustedes recuerdan que estuvimos casi que sitiados durante una buena cantidad de semanas en todo el país por cuenta de las marchas, los bloqueos y las acciones de la primera línea y del paro. En esa etapa, nosotros que estuvimos haciendo seguimiento permanente, tuvimos más de 52 plantas de beneficio afectadas, de 67 que estaban operando. La verdad fue un impacto muy amplio. Eso equivale al 63% de la producción nacional que estaba siendo afectada. Se dejaron de procesar 50 millones de toneladas de racimos de fruta fresca y se dejaron de despachar o movilizar cerca de 32.000 toneladas de aceite de palma crudo. Eso tuvo un impacto muy fuerte. Ustedes ven aquí la evolución. Yo diría que cabe destacar la gestión que la federación hizo para hacer un seguimiento permanente durante los meses de mayo y junio, que fue la parte más crítica, sobre todo mayo, de cómo estaban operando las plantas extractoras. Muchos de ustedes, especialmente los gerentes de las plantas, deben recordar que mandamos una encuesta permanente de cómo era el estado de operación de las plantas, de situación en el entorno, bueno, de todo lo que estaba sucediendo. Y en el punto máximo tuvimos tristemente 8 plantas extractoras cerradas por cuenta del paro, casi de manera permanente durante el mes de mayo. Las 4 plantas del Catatumbo estuvieron cerradas, que es lo que aparece ahí en rojo.
y el 18 de mayo tuvimos un máximo de 49 plantas con algún tipo de afectación, bien fuera cierre, bloqueo, dificultades para que llegaran los trabajadores, bueno, todos los problemas que tristemente vivimos el año pasado. El mínimo fueron 31, o sea, realmente el promedio fue bastante alto de la cantidad de plantas que fueron afectadas a lo largo de todo este tiempo. Y de esa afectación, nosotros hicimos un ejercicio para cuantificar precisamente para poder entregar al gobierno nacional ese nefasto balance del paro, en el que pudimos reportar precisamente cuántas, las toneladas y la afectación, pero también temas del personal movilizado, de las plantas cerradas, del mantenimiento. Ahí hicimos un ejercicio muy interesante con el área de economía, para llegar a una cuantificación cerca de los 160.000 millones de pesos en afectaciones, encabezados por la zona oriental, que aunque no tuvo plantas cerradas, fue la que tuvo mayores dificultades en la movilidad por los bloqueos y los cierres de las vías. Seguido de la zona central, que sí tuvo las plantas que ya mencioné, especialmente en Tibú, cerradas, pero también algunas del sur del Cesar y en el Magdalena Medio tuvieron afectaciones y cierres. En la zona norte, 9.000 millones de pesos y en la zona suroccidental, 5.300 millones de pesos. Pero sí quería destacar no solo el impacto y lo malo, digamos, que fue el paro, sino cómo la federación respondió a esta situación, que yo creo que es muy diciente de la gestión gremial, y muy significativo de lo que es capaz de hacer el gremio por los palmicultores y que muchas veces individualmente los palmicultores no pueden hacer. Esto que acabamos de ver nace de arrancar y hacer ese seguimiento diario a todo lo que estaba sucediendo en el país, a poder agregar información, a poder estar pidiendo constantemente y monitoreando constantemente lo que está sucediendo. Y eso pues tiene mucho valor de cara a las autoridades y a mostrarle incluso al país qué era lo que estaba sucediendo, en particular en nuestro sector, pero como la contribución de todo lo que estaba sucediendo incluso en el sector agrícola y en toda la industria nacional. Fue muy importante el apoyo a las autoridades nacionales, esa información permanente en los aspectos de seguridad, con la fuerza pública, incluso con alcaldes y gobernadores, acerca de cómo estaban siendo afectados, permitió dar respuesta rápida, y a pesar de que hubo cierres y problemas de movilidad, seguramente hubieran sido mucho más graves y críticos si no hubiéramos podido reaccionar desde la federación para acompañar a los palmeros. También fuimos una voz, de la afectación del sector y de todo lo que está sucediendo en distintos escenarios. Participamos, de hecho, en uno de los foros semana que se hizo alrededor de esto, y en ese foro mostramos ese impacto que les acabo de recoger, y también en algunos casos particulares, a nivel regional y a nivel nacional con el gobierno y con el presidente Duque, pues fuimos muy claros en comunicarles, en particular en ciertas regiones, que sus actuaciones estaban siendo insuficientes y que debían actuar en el marco de la ley. Así que un poco de presión alrededor ya de poner en conocimiento concreto de ciertos gobernadores y alcaldes que su inacción nos estaba afectando demasiado. En general, por supuesto, todo el acompañamiento y la orientación que le dimos a los palmeros, incluso para aquellos que estaban interesados en arrancar procesos judiciales o de reparo, que era una de las alternativas alrededor de todo este tema tan crítico que tuvimos el año pasado. Así que esto marcó, así como la pandemia había marcado el 2020, y el año pasado yo diría que siguió marcando buena parte del acontecer palmero, pero más por la coyuntura mundial y las afectaciones de logística y demás, pues el evento más significativo del año pasado fue el paro, que tuvo estas condiciones, este impacto y esta respuesta de parte de la federación. Bien, en el caso regional, yo quisiera simplemente destacar algunos elementos, acciones y logros que tuvo cada uno de los delegados. No pienso extenderme porque podríamos quedarnos días enteros hablando de lo que se hace a nivel regional, pero sí me gustaría mostrar algunos ejemplos porque son muy significativos de lo que podemos hacer, además de, por supuesto, todo lo que se hizo, como mencioné, en el marco del paro nacional. En el caso de la zona norte, por ejemplo, la gestión de proyectos ha sido un tema fundamental, o el marco para que se puedan ejecutar proyectos.
y precisamente lo que ustedes ven ahí son la construcción de campo y protocolización del desarrollo de pactos de producción, protección e inclusión, eso se denomina PPI, y eso hace parte de un proyecto más amplio que es el de paisajes palmeros o landscapes en Colombia, en Cesar y Magdalena, de la mano con el IDH, Agrocolombia Productiva, o sea, ahí se están desarrollando unas acciones muy interesantes acerca de cómo lograr incrementar la producción, la protección del medio ambiente y la inclusión de las comunidades o de los productores de pequeña escala, y es uno de los temas que se lidera desde la delegatura gremial. Está, por supuesto, todo el fortalecimiento de capacidades en el manejo fitosanitario en los municipios de Aracataca y Fundación. Eso se gestionó, por supuesto, con Cenipalma, con el área fitosanitaria, pero con ese trabajo en equipo que se logra con los delegados para que recursos del Ministerio de Agricultura vayan dirigidos a ese problema fitosanitario que tenemos en la zona y se puedan adelantar programas de erradicación o de manejo y prevención. Así que muy interesante ese otro bloque. La conservación y uso sostenible de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que está ejecutando actualmente el INVEMAR por cerca de 8 millones de dólares, que es otro de los proyectos de alta preocupación, porque pues, básicamente ahí están las cuencas y el agua de la región. Ahí, si ustedes se dan cuenta, está involucrado el GEF, el Banco Interamericano, el Ministerio de Ambiente, y finalmente la gestión para lograr la elaboración del Plan Maestro de Enfermedades y Plagas, que además está asociado también con la ley de manejo fitosanitario que está en trámite en el Congreso, que tuvo una gestión fuerte también por parte de Patricia y de los palmeros del Magdalena y de los congresistas del Magdalena, ya que Banano y Palma, que están presentes en ese departamento, pues tienen, digamos que los congresistas de esa zona tienen mucha conciencia y apoyaron ese proyecto de ley. Entonces está, si se dan cuenta, el tema de proyectos enfocados a las problemáticas muy propias de la zona. En el caso de la zona suroccidental, estamos marcados desde hace ya varios años por la binacional entre Colombia y Ecuador, la que se denomina Candelillas Río Mataje, que ya está en funcionamiento, ya está terminado el puente, ya está terminada la vía, y lo que falta es precisamente que se formalice o que se regule cómo debe ser todo el comercio de frontera e incluso los temas de migración. Es un tema importante que está resolviendo aún el gobierno nacional y que hace parte de la gestión de este año, pero que quedó planteado desde el año pasado. Y ese acompañamiento y esa vigilancia, digamos, desde el sector palmero para el tema de la binacional ha sido fundamental. Y algo bien interesante que se propusieron los palmicultores de la zona y que pidieron que se liderara desde la delegatura gremial es lo que se ha denominado el plan de formalización de los productores. Y formalización en el sentido integral de formalizarse ante el Estado, bien sea ante la DIAN, en seguridad social, en los temas de tierra, incluso en licencias o temas ambientales que puedan existir, porque la formalidad pues es la base para lograr que un aceite que se exporta en su gran mayoría, como es el de Tumaco, pues tenga la trazabilidad y no vaya a tener problemas de acceso a ninguno de los mercados. Entonces, muy interesante que los palmicultores se hayan puesto ese propósito y que con el apoyo de la federación estén buscando sortear y lograr esa formalización de un muy alto número de productores, son más de 600 pequeños productores los que hay en Tumaco, así que realmente es una apuesta y un trabajo muy interesante el que se propuso en la zona. En el caso de la zona oriental, los temas alrededor de las comisiones de competitividad y la representación del gremio en distintos espacios siguen siendo fundamentales. Ustedes ven ahí que FEDEPALMA fue escogido para representar al sector agrícola y pecuario en el comité ejecutivo de la subcomisión agropecuaria de la Comisión Regional de Competitividad del META, que básicamente abre las puertas para liderar esos temas de competitividad, de proyectos, de regalías, de ciencia y tecnología, o sea, la relación entre la Comisión de Competitividad y todos estos temas de recursos con la gobernación e incluso desde el orden nacional es fundamental, y estar liderando ese equipo pues abre esas puertas, por eso es tan relevante. Y de manera análoga, muy similar, está el caso de Casanare, donde fuimos seleccionados para participar en el programa Yopal Cómo Vamos, que es todo un modelo de cooperación interinstitucional y que es de mucho interés de los palmeros del Casanare que FEDEPALMA esté presente,
en estos escenarios donde ayudamos a la promoción de la competitividad y desarrollo del sector. Yo, sin embargo, destacaría que lo más importante de esta gestión gremial sí está en una situación que es muy crítica en la zona oriental, que es el manejo de las mesas de trabajo con las corporaciones autónomas regionales, tanto Cormacarena como Corporinoquía. Ahí tenemos una gran cantidad de trámites. Varios de ustedes nos han escuchado que en la zona oriental hay unas circunstancias especiales frente a esos trámites y las exigencias de las corporaciones. Así que este es un tema muy sensible, de permanente atención y de liderazgo de María Paula para atender esas necesidades de los palmeros en la zona oriental. Ese es un corto repaso de algunas de las cosas. Perdón, me faltaba el tema de la zona central. Y aquí estamos enfocados también en los temas de competitividad. Ustedes pueden ver que está la estructuración del clúster de Palma para Norte de Santander, donde están pues todos los actores que pueden hacer parte de un clúster con el liderazgo de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Muy interesante ese ejercicio de lograr que se reconozca y se tenga ese liderazgo, digamos, del sector palmero en el norte de Santander. Eso va de la mano con el reconocimiento que se hizo como la cadena productiva más importante del norte de Santander hoy día. Para los que de pronto no lo sabían, la palma de aceite desde hace un par de años ya superó el arroz, que era el segundo producto agrícola más importante del norte de Santander, y hoy nos tienen priorizados como una de las cadenas productivas. Y lo mismo con Santander. En Santander logramos estar dentro de las 8 cadenas priorizadas para efectos de esta gestión de recursos y proyectos, que es el primer paso para luego poder tener esa gestión. Por supuesto que en la zona central, en particular en Santander y alrededor de Barrancabermeja y Puerto Wilches, pues está el proyecto de fracking. Es un tema que ha tenido toda la atención nuestra para poder tener unas mesas de trabajo y para poder tener un convenio incluso suscrito con el Instituto Colombiano del Petróleo, de forma que la federación tenga esa cercanía para tener la información y el entendimiento del proyecto y poder estar muy cerca de su desarrollo. Y ese es el gran objetivo del trabajo nuestro con Ecopetrol y con los proyectos de fracking, y es estar enterados por una parte, pero por otra, representar y mostrar las necesidades de los palmeros y las preocupaciones de los palmeros acerca de las posibles afectaciones, bien sean ambientales o sociales, que puede generar un proyecto de esta magnitud. Así que tenemos esos logros, y yo lo que quería resumir en cuanto a esa gestión gremial regional, si ustedes se dan cuenta, es que es muy amplia, tiene muchos escenarios de participación, que es lo que nosotros llamamos cuando un delegado o un palmicultor también en alguna ocasión está en esos comités, en esas comisiones, en esas corporaciones. Eso es lo que llamamos espacios de participación, y son lugares donde hay que estar porque es donde la gestión pública opera y se produce. Y por eso es tan importante. A nivel nacional estamos en cerca de 70 espacios de participación de distinta índole, y los ejemplos que ustedes acaban de ver son solo algunos de ellos. En el caso internacional, por supuesto, continuamos con toda la gestión con los grupos de interés en Europa, y más recientemente atendiendo el mercado norteamericano, identificando quiénes son esos grupos de interés, cómo debemos abordarlos para mejorar el acceso o eliminar barreras en esos dos mercados, que son el europeo, el principal mercado destino, y el americano, el principal mercado de interés. Y básicamente lo que hicimos fue identificar de todos nuestros objetivos cuáles eran las temáticas, las líneas de trabajo, los proyectos que tenían potencial de financiación. Ustedes lo que ven ahí es ese resumen de cuáles de los temas que se adelantan desde la federación tienen potencial para ser financiados, bien sea a nivel internacional o a nivel nacional con recursos de regalías o de recursos externos que están presentes en nuestro territorio, porque eso es parte de lo que hay que cubrir. A veces hay recursos que hay que traer desde afuera, y a veces los recursos de afuera llegan y hay que gestionarlos internamente. Entonces aquí simplemente hay un panorama de todas las temáticas que nosotros hemos identificado. No voy a explicar todas, simplemente quería mostrarles que está hecha muy juiciosa la tarea de identificar y relacionar una cosa con la otra, y eso nos permite adelantar la gestión de recursos y de proyectos para conseguir ese gran objetivo que nos ha puesto la Junta Directiva de los Palmeros, de aumentar y diversificar las fuentes de financiación, no depender exclusivamente de los recursos del Fondo de Fomento o de la cuota gremial,
Y en ese sentido nosotros trabajamos a nivel internacional con el apoyo de una firma de consultoría que se llama Herencia Value Your Legacy, y a nivel nacional con todos los posibles escenarios que vemos nosotros que hay disponibles, bien sean convocatorias o con alianzas directas en esta gestión. Ahí ustedes ven una cantidad de logos que son los principales actores que tenemos a nivel internacional y nacional, ejemplos como el IDH, como Solidaridad, la GIZ, ya se han concretado en proyectos específicos, y a nivel nacional pues atacamos o tratamos de abordar temas como los de regalías, bien sea por ciencia y tecnología o regalías generales. Gestionamos eso a través de las gobernaciones. Hay recursos del Banco Interamericano, del Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera, y ambos los manejamos permanentemente. Esto tiene a su vez como identificado cuáles son los proyectos de mayor potencial y priorizados. Los que ustedes ven en verde son los dos proyectos que tienen mayor potencial de conseguir recursos. El primero de ellos es Apps Colombia. Pudimos ver en detalle el miércoles, gracias a Andrés Felipe, cómo va la iniciativa del programa de aceite sostenible de Colombia, más ya la corporación, que es una realidad para poder hacer eso muy operativo e implementarlo. Y ese es uno de los temas de mayor interés a nivel internacional, por eso está de primero, pero detrás hemos detectado que los temas de calidad y usos del aceite también son de mucho interés. Yo les pongo solo un ejemplo muy puntual para aquí más de uno de ustedes debe saberlo, pero vale la pena mencionarlo porque viene al lugar, y es que la disminución de la acidez del aceite aumenta el tiempo en estantería de los productos finales, de la panadería, de las galletas y demás. Entonces, una mayor calidad del aceite es mucho dinero para toda la cadena. Y por eso ese frente, si bien Apps Colombia es el que genera el acceso a los mercados, abre o cierra una puerta, el de calidad y usos es el que puede diferenciarnos ya en aspectos distintos, y ahí solo usé un ejemplo, hay muchos otros, incluso pensando en el híbrido, pero que nos permite diferenciar a Colombia en sus características. Por eso aparece esa gran oportunidad que, de la mano con otros temas como la formación de capital humano, el cuidado del agua, los temas de trazabilidad, pues son los que estamos buscando financiar permanentemente. Y pues esto suena muy bonito, pero me gusta más hablar con resultados concretos. Por eso les traigo ya como para redondear este tema de la gestión internacional, especialmente enfocado al tema de fuentes, como les mencioné. Ya a nivel internacional iniciamos la primera fase de Apps Colombia como un primer proyecto financiado en esta gestión conjunta con Herencia que comenté. El dinero como tal que se recibió fueron cerca de 370.000 euros, pero realmente el proyecto completo, pues con contrapartidas y demás, pues da un mayor valor, cerca de 800.000 euros, si no recuerdo mal. Y en el caso de la gestión nacional, logramos obtener 3 proyectos, 2 con recursos y uno con aporte en especie. Digamos que lo que nos dieron fue el uso de un software y unas bases de datos y unas herramientas que nos servían para hacer analítica de datos, que es el tercero que aparece ahí, pero también logramos hacer un complemento a Apps Colombia con lo que se llamó el acelerador de origen sostenible, o SOPS, que está enfocado también en los temas de trazabilidad, que de hecho por eso aparece luego un segundo proyecto para ampliar uno de los componentes de trazabilidad y el pilotaje que se viene haciendo para montar el esquema de trazabilidad del sector palmero colombiano. Entonces ven ahí, hay cerca de otros 1.000 millones de pesos, o sea que estuvimos por encima de los 1.500 millones de pesos el año pasado financiados y en ejecución. Pero más interesante es que esta tarea ya nos ha permitido identificar oportunidades, tener proyectos formulados y cuantificados por cerca de 66.000 millones de pesos, buena parte de ellos en 2 proyectos concentrados, que fueron los que les mostré priorizados para el tema internacional, APSCO en su segunda fase y todo el tema de calidad y usos de aceite. Y estamos haciendo una gestión muy activa en este momento de estos proyectos que están en lo que se denomina la tubería o el pipeline para lograr su aprobación y esas nuevas fuentes de recursos. Muy importante esta labor que hacemos permanentemente. Muy bien. Aquí hago un respirito y una pausa porque vamos a cambiar de tercio. Estuvimos hablando de los temas de representación gremial a nivel nacional, regional
e internacional, con énfasis obviamente en algunos temas. Es mucho más lo que está contenido ahí, pero ahora quisiera centrarme un poco en los temas de gestión de imagen y reputación, que es otro de los grandes bloques que trabajamos de la mano con los temas de representación gremial. El primero de ellos me lo han escuchado en todos los escenarios y hoy no iba a hacer la excepción, por eso lo traigo a colación, es la puesta en marcha del Boletín del Palmicultor. ¿Por qué y por qué es tan relevante este hito? Porque es que es reflejo de toda la transformación que estamos haciendo al interior de la federación para digitalizar las herramientas, para poner a disposición de los palmeros la información de manera mucho más ágil y rápida. Detrás del palmicultor vienen otros proyectos, no es el único. Estamos ya muy cerca de poder tener el WhatsApp corporativo. Van a encontrar una nueva página web mucho más fácil de navegar, con la información mucho más clara, digerible y de fácil acceso. O sea, estamos realmente reformulando todo el entorno digital de la federación y el palmicultor es solo la punta de lanza de esa gestión hacia lo digital. Por supuesto que hay que mantener un balance entre lo digital, que tiene un gran alcance y hace parte de la modernidad, pero garantizar que le llegamos a todos los palmicultores de las distintas maneras y somos muy conscientes de eso y de que no todo puede ni debe ser digital. Así que seguimos tratando de mantener un balance en ese sentido. Si me permiten, y esto además lo hice un poco a medio de trampita, pero les voy a compartir un video de 1 minuto donde se hace la presentación del palmicultor digital. Por favor, me confirman si quedó con sonido esto cuando arranque el video. Si arranca el video. Como siempre, la tecnología falla. Un momento, por favor. La palmicultura colombiana evoluciona constantemente para responder a un mercado altamente competitivo que nos exige estar bien informados. Por esto, el Boletín El Palmicultor, la tradicional publicación impresa del gremio palmero, ahora también está disponible en versión digital. Bienvenidos al nuevo portal noticioso con información sobre la actualidad palmera regional, economía, investigación, productividad, sanidad, el aceite de palma, los mercados y mucho más contenido. Una experiencia de navegación optimizada para el lector digital, de fácil acceso e interacción desde cualquier dispositivo, para estar más cerca y en contacto con nuestra audiencia, al alcance de su mano, sin descargas ni instalaciones. El palmicultor. Con toda la información del sector. Bueno, muy bien. A pesar del gazapo, se logró. Muchas gracias a Nicolás por estar pendiente. Bien, insisto, este es un hito muy importante de algo que estamos haciendo de una forma muy integral y holística de cara a las necesidades de comunicación de la federación con los palmeros primordialmente.
Y si ustedes se dan cuenta, los temas de comunicación al final tienen que terminar en algo que todos queremos y es ¿y cómo nos están viendo? O sea, todo este trabajo de la comunicación, de la prensa, de mostrar el sector, pues eso, ¿cómo se ve? Periódicamente, cada 3 o 4 años, nosotros hacemos un estudio de reputación, una encuesta estructurada con una buena cantidad de encuestados, tanto en la población general como en las comunidades palmeras o las poblaciones que están rodeando los cultivos de palma, para poder entender cómo nos están viendo. Y yo aquí les traje solo dos datos muy puntuales y aprovecho para hacer la cuña que la charla de este año de los temas de fortalecimiento institucional en las charlas técnicas en el marco del Congreso va a ser la explicación detallada de este tema, de este estudio de imagen y reputación del sector. Pero hoy sí quería dejar como la picadita de la lengua del tema grueso, pues. Lo primero es que la población en general, y creo que esto pues lo sabemos, pero aquí hay unas cifras que nos permiten compararnos con otros sectores, no tiene un conocimiento ni un entendimiento muy claro de lo que sucede y de quiénes somos los palmeros, de lo que sucede con el sector y quiénes son los palmeros. Si se dan cuenta, comparados con los cafeteros, los ganaderos, los bananeros, nosotros somos el sector que más bajo conocimiento, defensa, familiaridad tiene de todos los sectores en la población general. Pero el contraste, y este es muy bonito y es muy bueno poder decirlo, en las comunidades que sí tienen palma es absoluto. Los palmeros somos los mejor calificados en todos los frentes. No solo nos conocen, por supuesto, porque estamos en la región, sino que nos defienden, que es ese cuento que aparece por ahí de Advocacy, y es como qué tan dispuestos están de defender o hablar bien del sector. Generamos confianza, favorabilidad, por supuesto la generación de empleo es el principal factor que permite esto. Y una nota complementaria es que alrededor de todo esto, tanto en la población como en las comunidades, si bien la sostenibilidad se considera como una fortaleza, hay que generar un mayor reconocimiento y trabajar mucho más en la comunicación alrededor de nuestras prácticas sostenibles. Entonces, un primer elemento es, la población no nos conoce mucho en general, pero las comunidades aledañas sí. ¿Cómo logramos que eso que sucede en las comunidades aledañas se traslada o se hace más común en la población en general? Estoy seguro que Nicolás, que viene del mundo cafetero, nos ayudará un poquito en ese tránsito para llegar a esas cifras de los cafeteros, que sin duda tenemos todo para poder ser el siguiente café de Colombia, el siguiente sector tan importante como el café para la economía colombiana. Y el segundo elemento que les quería traer de ese estudio ya es más hacia adentro. Discúlpenme ahí que el título quedó mal puesto, pero básicamente lo que vemos acá es que los palmicultores, que esta es la parte de la encuesta donde le preguntamos a los palmeros, ¿cómo ve usted a la federación? ¿Cómo ve usted el servicio de Fedepalma y el servicio de Cenipalma? Y los palmeros nos califican y ustedes ven que cerca del 70% de los palmeros nos califican como encantados o neutros, que son las calificaciones buenas, y apenas un 20% se encuentra desencantado. Por supuesto, suben las cifras de desencantamiento. En el caso de Cenipalma es un poco más alto. Seguramente la situación económica, los bajos precios, la necesidad de resolver problemas como los fitosanitarios explican parte de eso. Pero también hay que decir que hay un componente de la explicación que tiene que ver con el desempeño de la economía del país, probablemente lo que pasó en el paro. O sea, aquí hay unos elementos externos que cuando revisamos en detalle esta encuesta con la empresa que nos ayudó, con FTI, nos decía que esa insatisfacción aumentó en todos los sectores económicos. No fuimos el único. La nota importante es que independientemente de si fue por el entorno o no, es muy claro el mensaje de que tenemos que mejorar la satisfacción de los palmeros, estar más cerca de ellos, mostrar cada vez más y mejor qué hace la federación. Tenemos todo para hacerlo. Creemos que mucho es de dar a conocer la gestión y es parte de los propósitos que ya estamos trabajando en este 2022 y seguramente vendrán en los años venideros. Eso también se ve reflejado y a mí me gusta mucho traer este resultado porque es que
esos temas de imagen y demás, pues también tiene detrás un trabajo de prensa gigantesco. Y ustedes ven aquí precisamente ese balance de cómo estuvimos el año pasado en la gestión mediática, en la presencia mediática en los distintos medios, en internet, prensa, radio, televisión, por un valor cercano a los 7.200 millones de pesos equivalentes. Es decir, si hubiéramos puesto publicidad en esos medios, hubiéramos tenido que invertir más de 7.000 millones de pesos y una audiencia total de cerca de 265 millones de personas. Por supuesto, lo más relevante ha sido Internet, pero prensa, radio y televisión se comportan muy bien. Yo diría, y este es bien interesante, este promedio es cerca de 120 noticias mensuales o 4 noticias diarias con una audiencia promedio de 22 millones o casi 800.000 personas diarias. Eso en 32 medios, 38 emisoras, 16 canales de televisión y 206 portales. Este es un muy buen resumen de esa gran gestión que nosotros hacemos muchas veces invisible porque hay mucho en prensa regional, hay otro que aparece en unos horarios, por supuesto que la gente quisiera que fueran más AAA, pero el caso es que es una labor permanente alrededor del tema de medios y prensa. Y por supuesto que también lo hicimos no solo para Fedepalma, sino para Cenipalma, porque hay unos aspectos muy propios de Cenipalma, del trabajo técnico, de los reconocimientos. El año pasado, por ejemplo, el tema de 30 años, pues fue muy relevante, pero si ustedes se dan cuenta, los temas de cuidado de especies y el potencial industrial de aceite, el PIA, estuvieron también metidos dentro de las noticias que logramos cubrir, y en el caso de Cenipalma fueron cerca de 2.400 millones de pesos, un poco más de 2.400 millones de pesos y 29 millones de audiencia impactada. Muy similar, el promedio, las 37 noticias mensuales con una audiencia, por supuesto, por ser temas técnicos más baja, pero de todas formas muy interesante en los distintos medios impresos de radio, televisión y internet también. Y ya el último bloque que les había comentado que les quería presentar corresponde a la parte un poco más interna, a lo que ya denominamos el fortalecimiento institucional o de la misma federación, que tiene unos elementos muy puntuales. El primero de ellos, la representatividad. Es supremamente importante ser conscientes de que entre más representativo es el gremio, más fuerte es ante todas las instancias. Además, en esta incertidumbre en la que estamos hoy con el tema político, se vuelve más importante ser más representativos, más unidos, más fuertes, y simplemente, muy rápidamente, esa representatividad se ve reflejada que hoy los registrados, es decir, la cantidad de palmicultores identificados en el Registro Nacional Palmero, representa el 80% de lo que serían todos los votos si estuviéramos en el Congreso Nacional, que es la próxima semana, valga la pena decirlo. Estas son las cifras del Congreso Nacional del año pasado, y ustedes se dan cuenta que tenemos más del 80% de representatividad, es decir, la gente que puede representar a los palmeros es más del 80% del universo. Y en el caso de los afiliados, entre la producción de aceite, la producción de racimos y las áreas sembradas, que son todo lo que se promedia para producir esto, tenemos más del 50% de los afiliados representando a la federación. Todavía tenemos un reto gigante, el 50 es muy bueno para la representatividad gremial en comparación con otros gremios, pero si se dan cuenta estamos apenas por la mitad, así que hay que seguir aumentando esa representatividad. Algunas cifras simplemente como para poder ver dónde tenemos que trabajar. Yo diría que lo más significativo es en el número. En número de palmicultores sí tenemos un número bastante bajo, apenas el 22% de los palmicultores en número están afiliados. Si ustedes se dan cuenta, en contraposición el 78% de las plantas extractoras están afiliadas. Y en el caso del área, ¿sí?, tenemos el 76% registrado, pero apenas el 40% del área está afiliada. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? En el número de palmeros y en mejorar la cantidad de área afiliada, porque claramente en las plantas extractoras y en la producción de aceite estamos muy bien en cuanto a niveles de representatividad y afiliación. Simplemente para recordar, yo sé que estas cifras les gusta tenerlas en mente, por eso las traigo a colación. Nos han escuchado las cifras gruesas, el 85% de los productores son de pequeña escala. Aquí ven ustedes el detalle, eso qué quiere decir precisamente. Estamos hablando de un 85% de productores con un 15% del área,
el 12% en el caso de los medianos, con casi el 30% del área, y el 3% de los grandes productores con casi el 60% del área. Esa es la distribución en términos de número y área sembrada. Y en el caso de los afiliados cambia un poco la proporción, pero se mantiene la mayor proporción de pequeños palmicultores con el 77%, correspondiente a cerca a un poco más de 1.000 palmicultores afiliados a la federación, y un número importante también de medianos y grandes palmicultores. Quería destacar este otro hito. Me parece muy interesante que ustedes conozcan que la federación está a tono con lo mismo que hacen los palmeros. Ustedes recuerdan que ya desde hace un par de años venimos trabajando en el índice de sostenibilidad. El índice de sostenibilidad es la base para que cualquier cultivo se certifique, bien sea bajo el nuevo esquema APSCO o bajo una norma internacional. Así que en nuestros campos experimentales, en nuestra gestión con Cenipalma y Fedepalma, hicimos la autoevaluación de cómo estamos parados en el índice de sostenibilidad para tener la línea base y saber cómo llegar a estar certificados igual que cualquier otra plantación. Entonces me parece muy interesante mostrar precisamente cuáles son los resultados del ejercicio. Estamos con unas brechas que hay que cerrar, por supuesto, en cada uno de los campos experimentales, pero ya contar con la línea base y ver dónde estamos parados en cada uno de los pilares, bien sea el uso del agua, bien sea la prevención de la contaminación, el trabajo decente, este tipo de cosas, pues se vuelve fundamental. Y como dicen los norteamericanos, hay que walk the talk, ¿no? Hay que caminar igual que uno habla, hay que hacer las cosas igual que uno predica, ¿no? Es que se me olvidó el dicho en español, discúlpenme ese gazapo. Pero básicamente hay que hacer las cosas y demostrarlas, y estamos en ese mismo plan. Y el otro hito importante en estos temas de fortalecimiento institucional y de la organización, pues, corresponde a la expedición del nuevo Código de Ética y Buen Gobierno, que salió el año pasado con aprobación de la Junta Directiva y de la Asamblea de Afiliados. Es un hito muy importante haber actualizado este documento que rige el actuar tanto de la Federación como de los palmicultores. Así que muy importante que ustedes conozcan, quienes todavía no han tenido la oportunidad de revisarlo, el nuevo Código de Ética y Buen Gobierno. Y una cosa que ustedes van a encontrar la próxima semana, que ya entró en vigencia, el reglamento de la Asamblea. La Asamblea ya quedó reglada para tener unas normas claras de cómo se opera y cómo se manejan ciertos espacios de la Asamblea, que son dos hitos muy relacionados con los temas de buen gobierno, buenas prácticas de gobierno corporativo. Y de nuevo quería destacar que este es uno de los temas que la Federación trabaja para estar a la vanguardia como organización. Ustedes necesitan una organización que también esté a la vanguardia. Seguro que Cristina ahorita les va a mencionar el tema de Great Place to Work, y si no lo tiene, pues hago la cuña, porque sé que está enfocada más en los estados financieros, pero son los temas de tener una organización de clase mundial al servicio de los palmicultores. Y ya para cerrar, el último tema que les había mencionado, un poco informativo, pero es importante que ustedes lo conozcan. Además del informe de gestión que hemos estado viendo a lo largo de estos días con los objetivos, tenemos el informe de labores de los fondos parafiscales. Como les dije al comienzo, en él ustedes encuentran de manera detallada cómo ha sido la administración y la gestión específica de cada uno de los fondos, tanto del Fondo de Fomento como del Fondo de Estabilización de Precios, incluyendo sus informes financieros, que es un tema importante. Está dividido en tres grandes bloques. El primero, muy alrededor del desempeño del área, de los precios, de cómo fue el comportamiento económico del sector. El segundo capítulo enfocado al fondo de fomento, tanto en los temas de recaudo como la ejecución de los proyectos de inversión, la administración, los indicadores y el informe financiero, como mencioné. Y algo muy similar en el caso del Fondo de Estabilización de Precios para el palmiste, el aceite de palma y sus fracciones, donde se muestra pues cuál ha sido el impacto del FEP, de la comercialización sectorial, los indicadores, administración y de nuevo el informe financiero que ustedes puedan encontrar. Así que muy bienvenidos a encontrar esto en la página web, donde pondremos a disposición de ustedes la próxima semana todos los informes, que van acompañados además, varios de ellos, de los videos explicativos, complementarios además a esta rendición de cuentas. O sea, información hay de manera muy clara para todos los palmeros, para que conozcan cómo es la gestión de la federación y qué estamos haciendo. Y no quería
dejar escapar esta oportunidad porque es un hito gigantesco en la federación y hace parte precisamente del fortalecimiento institucional. Cerrar con esta noticia que ustedes conocen muy bien. Por supuesto, hoy nos acompaña Nicolás, que ya es una cara más que familiar, pero esa transición, ese relevo de Jens hacia Nicolás también es otro hito de lo que es la institucionalidad palmera. Personalmente y por experiencias en otros sectores y en otros gremios, ver que en el sector palmero se hace una transición ordenada, rigurosa, con un proceso de selección muy estricto, una participación muy activa de los miembros de la Junta, pues la verdad que da mucha tranquilidad para ustedes también saber que las mejores personas, empezando por Nicolás, nuestro presidente ejecutivo, pero como él ha mencionado en muchos escenarios con todo el equipo, incluyendo a mí, que estamos dándole la cara a ustedes y para el servicio de ustedes, pues es un hito que valía la pena mencionar ya para cerrar este reporte del fortalecimiento institucional sectorial. Así que con esto yo simplemente voy a dar paso para que Cristina nos presente el informe del estado financiero, los estados financieros. Ella, si ustedes recuerdan, Cristina Triana es nuestra directora de la Unidad de Servicios Compartidos. Así que, por favor, adelante con el reporte de Cristina para ese segundo bloque. Vamos a presentar la rendición de cuentas de la información financiera 2021 de las cuentas Fondo de Fomento Palmero, FEPalmero y de Fedepalma y Cenipalma. Para comenzar, vamos a hablar de las fuentes y usos de la institucionalidad palmera, donde podemos observar que en el 2021, de los 131.111 millones de pesos, del total de las fuentes, el 76% lo aportaron los palmicultores y el 24% restante los recibimos de otras fuentes de financiación como la generación propia de recursos de Fedepalma y Cenipalma. ¿Y cómo se utilizaron estos recursos en el 2021? El 58% se invirtió en proyectos de interés sectorial, de los cuales Fedepalma ejecutó el 41% y Cenipalma el 59% restante. De ese total de inversión sectorial, el 67% fue financiado por el Fondo de Fomento Palmero. Entrando en materia en los estados financieros, en cuanto a las instancias de revisión y aprobación, podemos decir que la Federación cuenta con un sistema de control interno y una gestión del riesgo corporativo que garantiza un adecuado seguimiento y control de la generación de la información financiera, con los estándares de calidad y oportunidad. Los estados financieros de la vigencia 2021 para las cuentas de los fondos parafiscales palmeros fueron evaluados y aprobados por las correspondientes instancias de control así, evaluados por la Auditoría Interna de los Fondos Parafiscales, dictaminados por Crowe Co., Revisoría Fiscal de Fedepalma, entidad administradora, aprobados por los comités directivos de los fondos parafiscales palmeros. Los informes de rendición de la cuenta final de la vigencia fueron remitidos a la Contraloría General de la República y a la Contaduría General de la Nación. El informe de gestión de los fondos parafiscales palmeros será enviado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A su vez, los estados financieros de Fedepalma y Cenipalma de la vigencia 2021 fueron dictaminados por Crowe Co., revisor fiscal, aprobados por las juntas directivas correspondientes. Los estados financieros serán presentados a las correspondientes Asamblea y Sala General para que puedan hacer su fenecimiento. El informe de gestión de Cenipalma fue remitido a la Alcaldía Mayor de Bogotá. El informe de gestión de Fedepalma será remitido al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entrando a los estados financieros de la cuenta Fondo de Fomento Palmero, el resultado positivo del ejercicio de 26.799 millones de pesos se generó principalmente por mayores ingresos en la cuota de fomento palmero debido al aumento en el precio de referencia y de la producción de aceite de palma con respecto al 2020.
En la composición de los egresos, el 84% de los egresos operacionales se destinaron a la financiación de programas y proyectos de inversión sectorial. Y frente al 2020, la inversión aumentó un 22%, especialmente en los orientados a optimizar la rentabilidad palmera a través del proyecto de mercadeo estratégico y consolidar una palmicultura sostenible por medio del proyecto de promoción y gestión de la palmicultura sostenible. El 68% de la inversión sectorial se concentró en dos programas: incrementar la productividad y mejorar el estatus fitosanitario. En cuanto al estado de la situación financiera en el 2021, se fortaleció el patrimonio del fondo en un 215% como consecuencia del incremento en el resultado del ejercicio por mayores ingresos de la cuota de fomento palmero, lo que a su vez se ve reflejado en un mayor activo corriente. Con respecto a la cuenta FEP Palmero, es importante recordar que el fondo tiene un mecanismo de cuenta cero, en donde las cesiones cubren las compensaciones y la contraprestación y los gastos de funcionamiento. Para el 2021, el resultado del ejercicio fue de 6.646 millones de pesos, afectado por la temporalidad de las cesiones y compensaciones, las cuales se redujeron frente al 2020 debido a las fluctuaciones de los precios durante el año 2021. El 90% de los egresos operacionales correspondió a compensaciones de estabilización, que totalizaron 86.743 millones de pesos, disminuyendo en un 46% frente al monto registrado en el 2020. En el 2021, la situación financiera del fondo se mantuvo estable con respecto al 2020, confirmando la solidez financiera para garantizar la operación del instrumento de estabilización. Ahora entrando a Fedepalma, el estado de resultados. Fedepalma destaca unos excedentes consolidados de 3.349 millones de pesos, un 15% más frente al cierre del 2020, donde la operación gremial generó excedentes por 821 millones de pesos debido al ingreso de la indemnización del proceso jurídico contra el ICA. Adicionalmente, el Fondo Especial de Respaldo Institucional FERI presentó excedentes de 2.528 millones de pesos, inferiores en un 56% con respecto al 2020, debido principalmente a una menor contraprestación del FEP Palmero. En la composición de los ingresos, podemos mirar que dentro de la operación gremial de Fedepalma, el 78% de los ingresos fueron aportados por los palmicultores así. En contratos del Fondo de Fomento Palmero, el 38%. En contraprestaciones por administración de los fondos para fiscales palmeros, el 32%. Y en la cuota de sostenimiento gremial, el 8% restante. En la operación del FERI, el 64% de los ingresos provienen del 50% que se distribuye de la contraprestación del FEP Palmero por el mandato del Congreso Nacional Palmero en el 2018. El 84% de los egresos se ejecutaron a través de los programas misionales de Fedepalma, de interés para los palmicultores. La situación financiera de Fedepalma se mantuvo estable frente al año 2020, destacando el 38% menos en el pasivo total debido al pago anticipado que se hizo del leasing para la adquisición de la sede corporativa en septiembre del 2021. El cual será cancelado en su totalidad durante el 2022. Cenipalma arrojó en su estado de resultados un cierre al 2021 de 5.185 millones de pesos, un 318% superior con respecto al 2020, generado principalmente por mayores excedentes en cultivos, en Tecnopalma, junto con la eficiencia administrativa y financiera en el manejo de los recursos. En la composición de los ingresos, el 57% provienen del aporte de los palmicultores al Fondo de Fomento Palmero y el 43% restante se originó de otras fuentes de financiación, destacando las unidades propias de negocio y los recursos administrados.
Es de resaltar que para el 2021 se presentó un incremento significativo en los ingresos de Tecnopalma, originados en la venta de fruto y en los recursos administrados. El 62% de los egresos de Cenipalma se ejecutaron en investigación y extensión. En cuanto a la distribución de los egresos de investigación, destacamos que los programas de sanidad, mejoramiento genético y biología de la palma y productividad de la palma representaron para Cenipalma el 94% de la inversión en investigación. En el 2021 se evidencia un fortalecimiento de la situación financiera de Cenipalma. El activo total se incrementó en 18% frente al 2020 por el aumento del efectivo y la adquisición de activos biológicos. Y el patrimonio creció un 29% por el resultado del ejercicio. Como conclusiones generales, el Fondo de Fomento Palmero y el FEPalmero, administrados por Fedepalma, son instrumentos y mecanismos valiosos del sector palmero que han contribuido a mejorar la competitividad y los ingresos de los palmicultores. La parafiscalidad ha contribuido al desarrollo de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia a través de la provisión de bienes públicos sectoriales. Fedepalma y Cenipalma se han destacado a lo largo de los años por su manejo transparente, responsable y eficiente de los recursos propios y los administrados, que han permitido fortalecer la institucionalidad palmera. Los estados financieros de los fondos parafiscales palmeros, Fedepalma y Cenipalma, reflejan la salud financiera de las organizaciones gremiales, brindando tranquilidad y confianza a los palmicultores. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Cristina. Muy claro y muy importante, la razón por la cual presentamos de esta manera los estados financieros es para que queden a disposición de todos los que estén interesados en tener esta información antes de nuestras sesiones estatutarias y que puedan conocer en detalle todo lo que está contenido ahí. Así que... Juan, vamos a colgar la presentación completa y adicionalmente en los informes de gestión van a ver un resumen ejecutivo de los estados financieros y adicionalmente vamos a hacer todo un informe de estados financieros con todas las notas que se tengan. Entonces, para claridad de todos, podrán consultarlo. En momentos de cualquier pregunta, inquietud, estaremos dispuestos a contestarlas para estar listo para nuestra aprobación de los estados financieros en el fenecimiento de los estados financieros en nuestra asamblea y sala. Excelente. Muchísimas gracias, Cristina. Así que, si ustedes recuerdan, ya con esto terminamos nuestras sesiones de rendición de cuentas que teníamos previstas para esta semana, para que ustedes conocieran de primera mano los resultados y la gestión de la federación. Seguimos con las cuñas, ya cerrando este espacio. No olviden que ya están abiertas y que, como ya el Congreso se nos vino encima, estamos pensando también en la conferencia internacional a celebrarse del 26 al 30 de septiembre en Cartagena. Está muy nutrida ya la asistencia y la participación comercial. Va a estar buenísima esta conferencia que después de 4 años nos tuvimos que alargar un añito más por pandemia, pero regresa a la ciudad de Cartagena y al sector palmero colombiano, por supuesto, pero con la participación mundial de todos los países productores. Vendrá gente a acompañarnos. Y ya esperamos verlos en nuestra 50ª edición del Congreso Nacional la próxima semana, donde estamos celebrando los 60 años de la Federación. Ustedes ya han visto muy bien y a lo largo de todos estos escenarios en nuestro lema, cosechando historia y sembrando futuro. Alrededor de esto es que esperamos compartir con ustedes las distintas temáticas y que pues nada, que al vernos ya podamos también celebrar mucho, poder reencontrarnos en un evento tan importante para los palmeros como es el Congreso. Yo diría que no hay nada más para decir. Nicolás
muchas gracias por acompañarnos. No sé si quiere dar alguna palabra ya de despedida. Cristina también. Muchas gracias a ustedes por estar el día de hoy y por todas las personas que nos acompañaron esta tarde de viernes ya en proximerías de este puente festivo y de Gracias, elecciones. Juan Fernando, y gracias, Cristina, por sus informes. Esperamos que hayan sido claros y que les haya permitido conocer la gestión que los equipos que están detrás de cada uno de ellos han estado realizando o realizaron a lo largo del año 2021. Esperamos ver a la mayoría de ustedes la próxima semana presencialmente. A quienes no nos pueden acompañar, estamos siempre dispuestos para aclarar las inquietudes que puedan haber quedado durante esta semana. Igual los que no pudieron atender alguna de las sesiones pueden consultarlas porque todas han sido grabadas. Así que una feliz tarde y nos vemos la próxima semana en nuestro congreso. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos.